Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por seguirnos. Otra semana, ¿no? Segmento a lo legal. Estamos con invitados. En este día no nos acompaña Raqueta Llarena porque está bajando de la Shela al Puyo. Le cogió la tarde, pero bueno, nosotros estamos acá. Gracias a la gente que comienza a conectarse. Este servicio es un poquito más informativo, no sea la gente de la parte legal. Hoy Gaby nos va a presentar una invitada y que estuvo, por cierto, muy puntual acá, muy puntual. Hay que reconocer eso, queremos decirlo. Así que Gaby, por favor te voy a dejar para que nos cuentes un poquito quién es la invitada y hoy vamos a conversar un poquito del tema de la violencia psicológica. Gracias, Juanito, gracias a la psicóloga que nos acompaña, psicóloga Erika López, que por cierto, sí, muy puntual estuvo aquí. Gracias a todas las personas que nos están observando esta noche. Efectivamente, estamos con otro programa a lo legal. En esta noche, para abarcar el tema de la violencia psicológica, que es un tema muy susceptible y que efectivamente dentro de esta sociedad, dentro de la ciudad de Puyo, se ha visto algunos casos, por no decir bastantes casos, que efectivamente les pueden ayudar un poco a una ayuda más legal también, pero también desde el punto de vista psicológico, a tanto a las víctimas, así como también a las personas que están siendo procesadas, que conozcan que también tienen un derecho a la defensa, y las víctimas que conozcan que el Estado está en la obligación de protegerlos y de resguardar sus derechos. Quiero darle paso a la invitada, quien hoy en esta noche nos va a instruir en el tema del ámbito psicológico. Muchas gracias, Gaby. Gracias también por la invitación. Bueno, en esta noche, en realidad, como manifestó Gaby, vamos a hablar mucho sobre la violencia psicológica. Gaby en la parte legal y también en la parte psicológica profesional, tanto en la denuncia como en el proceso, para la víctima y también para el agresor. Entonces, estamos a la expectativa de cualquier pregunta, de cualquier situación, para poder responder. Estaremos aquí pendientes. Desde el ámbito psicológico, ¿qué se puede entender por violencia psicológica? Bueno, la violencia psicológica es el daño intencionado, sobre todo, ¿no? El daño intencionado hacia la otra persona. Puede ser específicamente violencia psicológica a la mujer, pero cuando dice a la mujer y la familia, incluye a la mujer, a las niñas, a los adolescentes, personas de tercera edad y discapacitados. Entonces hay que entender también que la violencia psicológica no solamente se da entre la pareja, sino también a terceras personas como nuestros hijos, los abuelos y también a los discapacitados cuando viven dentro de nuestra casa. Pero específicamente hoy nos enfocaremos en la pareja. Así es, como bien lo dice la psicóloga Erika López, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 157 establece como tipo penal, es decir, una conducta penalmente relevante, los actos de perturbación, los actos de amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones u acciones serán sancionadas de la siguiente manera. Es importante recalcar que el Código Orgánico Integral Penal incluso prevé una pena para la persona que haya cometido este acto de 1 a 3 años, que es la pena más alta, ¿no? Pero previo a establecerse esta conducta hay todo un proceso judicial que debe llevarse a cabo, que a lo largo de este programa me permitiré indicarlo, pero que comienza por la denuncia. La denuncia se la debe poner en la fiscalía, puede ser de manera verbal, así como también de manera escrita. Las autoridades, los funcionarios judiciales, en este caso de la fiscalía, están en la obligación de efectivamente recibir esta denuncia y prestar todas las facilidades necesarias a la presunta víctima para que pueda proteger su integridad, en este caso psicológica, emocional, pero que si llega a ser el caso de violencia física, aún más todavía. Después de que se ha interpuesto ya en este caso una denuncia, efectivamente se pasa a las medidas de protección que se encuentran en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal para conocimiento de todos, entre las cuales se encuentra la boleta de auxilio y que es la más común, por cierto. Tienen en ese mismo día que usted pone la denuncia, que puede ser víctima, en ese mismo día está la obligación de la Fiscalía requerirle al juez de lo penal las medidas, entre las cuales puede estar la boleta de auxilio
o también que la persona procesada, es decir, el presunto infractor o la persona que está haciendo actos de violencia, no se le acerque a fin de resguardar su integridad emocional. En todo este proceso, que comienza con la boleta de auxilio como medida de protección, se alarga en un proceso judicial donde que existen peritajes, sobre todo psicológicos, también de la trabajadora social, y por eso voy a darle la palabra de nuevo a la psicóloga para que nos explique más a fondo cómo se va a realizar este tipo de informes psicológicos, qué es lo que se evalúa, cuáles son los aspectos positivos y también los aspectos negativos, porque como todo proceso judicial, eficacia, celeridad, efectivamente es muy rápido, pero puede suceder abuso de aquello. Así es, Gaby, muchas gracias. En realidad, sí, como manifestó Gaby, los funcionarios judiciales, en este caso en la Fiscalía, deben proceder con los informes respectivos. Entonces, luego de la petición del fiscal de turno del caso, pasarán a la valoración psicológica. En este caso, la valoración psicológica siempre estará preestablecida en la Fiscalía con ciertos reglamentos, ¿no? Hay ciertas evaluaciones que se mantienen como régimen para la valoración psicológica. Durante esta valoración se determina el grado de afectación, como conocemos actualmente, Gaby. Los artículos del COIP han cambiado últimamente. Antes se podía medir el grado de violencia psicológica, leve, moderado o grave. Sin embargo, actualmente ya no se puede establecer un grado de afectación específicamente como lo solicitaba el COIP antes. Esto deben tomarlo muy en cuenta las personas que lo denuncian, porque hay ocasiones en que durante el proceso, ya más adelante, se puede evidenciar que la persona víctima de la agresión psicológica manifiesta en su versión lo que sucedió, ¿no? La agresión psicológica que sufrió. Sin embargo, la parte en la que responde no manifiesta. Así es. Así es. Entonces, les invitamos a que cuando participen de hacer esta denuncia, sea una persona muy consciente de que lo que va a expresar y las consecuencias que conlleva una denuncia. Hay veces que nosotros nos dejamos llevar por la ira, tal vez por el momento, ¿no? Y decimos... Por apasionamientos. Así es, lo voy a denunciar, me voy a desquitar. En verdad, no hay que hacer esta situación, porque la implicación legal después repercute para la persona, cuando se descubre en realidad durante el proceso que ha mentido, que no todo era verdad, que también hubo de parte y parte esta agresión verbal y psicológica, quién sabe hasta física, porque no solamente se dan las mujeres, hay ciertos casos también en que hombres se ven afectados y agredidos, pero ante la vergüenza de denunciar no lo hacen. Efectivamente, muchas veces es porque dirá la sociedad o los roles ya preestablecidos dentro de una sociedad que lamentablemente hasta el día de hoy es muy machista, por qué no decirlo. No denunciamos, pero tenemos que aprender a diferenciar. Yo pienso que debe ser una denuncia con responsabilidad. Es decir, cuando yo conscientemente como víctima puedo diferenciar qué es un acto de violencia psicológica, qué es un acto de violencia física, yo tengo que ir a denunciar en la Fiscalía. No puedo permitir ni debo permitir que sigan sobre mi integridad, sobre mi cuerpo, ejerciendo actos de violencia, pero siempre y cuando concurran ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para no llegar a este abuso, ya que debido a la eficiencia con lo que la Administración de Justicia agilita estos procesos, podemos hacerle un daño también a la otra persona en caso de no ser efectivamente la persona que está violentando nuestro derecho. Entonces, por esto, un llamado a la sociedad a que denuncien con responsabilidad, a que denuncien cuando verdaderamente se sientan incoados en su integridad emocional, pero también muchas veces sucede lo contrario. Muchas veces las mujeres, los niños o incluso el padre de familia soportan muchos actos de violencia de manera reiterada, que por miedo a lo que dirá la sociedad, por miedo al qué dirán y por los estereotipos que ya existen en nuestra sociedad, no conversamos, no hablamos. Entonces es importante tener un acto de conciencia de que efectivamente estamos o no estamos siendo víctimas de violencia psicológica. Vale la pena recalcar que cada 2 mujeres, una mujer es víctima de violencia psicológica.
Así es, Gaby. Una de las cosas más importantes es que, como decías a un inicio, esta sociedad machista, nosotros nos hemos acostumbrado a ciertos tratos y ciertas actitudes y palabras que creemos que es normal, sin embargo no estamos acostumbrados a identificar qué es una violencia psicológica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué palabras podrían decirse que estoy siendo violentada psicológicamente? Por ejemplo, empieza con cosas muy pequeñas. Eres tonta, no has llenado bien el recibo para ir a pagar la luz. O, por ejemplo, no llenaste bien la papeleta para ir a depositar el dinero. Cositas pequeñas, insultos pequeños. Y luego empiezan las humillaciones. Tú no sirves para esto. Entonces, esta persona poco a poco va creyéndose a sí misma. Sí, en verdad no sirvo para esto. No soy buena en esto, ¿no? Y después, en el caso de una pareja que ya ha tenido 2, 3 hijos, la mujer generalmente pasa con el tiempo copadísimo, ¿no? Entra en la casa, arregla la casa, hacer el almuerzo, tal vez su vida profesional también, y encima los hijos, y el marido dice, no has hecho nada. Entonces, ¿cómo que no he hecho nada? Entonces siente que ella debe ser la mujer maravilla y debe hacerlo todo a su tiempo. ¿Por qué? Porque enseñamos a un comportamiento machista desde un inicio en que la mujer debe hacerlo todo y los hombres no deben colaborar en casa. ¿Podría considerarse violencia psicológica si una persona le dice a otra, no vas a salir vestido así? Claro, no te que permito sí. que te vistas así. Así es, la humilla precisamente por la forma de vestir, por la forma de hablar, empieza a pedirle clave del Facebook, del WhatsApp, todo redes sociales, control total, que con quién estás hablando, no me gusta que estés hablando mucho con tu mamá, no le vayas a visitar, porque siempre viene y nos mete en problemas. O, por ejemplo, otra situación también que se está dando últimamente de los casos que he estado viendo, es por dinero. Claro, el tema económico. El tema económico, y es que yo te mantengo, tú eres aquí la mantenida, tú tragas aquí lo que yo traigo. Así, de esa manera tan vulgar y grosera, puede establecerse ya una violencia psicológica, muy sutil por debajo, porque si la persona está acostumbrada a tratarse con la otra persona de esta manera, piensa... Puede verlo como normal, pero no lo es. Así es, no es normal. En el tema religioso... Sí, bueno, ese es un tema muy preponderante, al menos aquí en la ciudad de Puyo, ya que sí hay bastante dispersión en cuanto a religiones, por así explicarlo, ¿no? Por ejemplo, si la pareja comparte, el hombre comparte una creencia religiosa y la mujer otra, pero de repente no quiere que la mujer asista a la creencia religiosa del hombre o al revés. Así es, como tú sabes, ya está violentando, no solamente la está aislando de lo que conoció como ella era, sino también está violentando su derecho a tener su propia religión, ¿no? Tú sabes que la Constitución nos resguarda, así es. Además, Gaby, en el tema cultural, ¿qué puede considerarse como cultura, por ejemplo, de nuestros indígenas, y qué tema puede considerarse como ya violencia psicológica? ¿Hay algún punto en el cual nosotros podemos decir, esto ya no es cultura, esto ya es violencia psicológica? No lo hagan por tema de cultura, porque no pueden resguardarse bajo algo de cultural, no lo es. Bueno, antiguamente... o idiosincrasia. Así es, la idiosincrasia en cuanto a las culturas que tenemos, las 7 nacionalidades aquí, sí influye mucho en cuanto a la violencia psicológica, sexual y física, ya que en realidad todos tratan de generalmente hacer asambleas y acordarlo dentro de la comunidad, más la persona afectada debe aceptar la decisión de la comunidad sin tener el respaldo psicológico, la terapia necesaria para esto, ¿no? En los casos, por ejemplo, de abuso sexual que se dan, que ya es algo mucho más grave, claro. Por ejemplo, hay estos acuerdos, ¿no? De que yo te doy 2 vacas o una gallina o hagámosles cazar y solucionado el tema. Entonces la persona afectada queda no solamente vulnerada en sus derechos con la parte cultural, sino también el hecho mismo de que piensa que eso llega a ser normal. O cuando dicen, así pegue, así mate, marido es. Bueno, esa es la creencia antigua, así es. De nuestros antiguos, ¿no? Y que efectivamente ahorita tenemos que romper estos paradigmas, porque son paradigmas que primero nos hace una cultura mediocre. No podemos hablar de equidad más que de igualdad de género. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas creencias? ¿Debemos romperlas?
En realidad estamos tocando un tema muy delicado, Gaby. En cuanto a las creencias y nuestra cultura, al menos aquí en la Amazonía, es algo que todavía podría considerarse un tabú en muchos aspectos. Claro. ¿Sí? Porque la violencia psicológica, que es el tema de esta noche, sí tiene mucha influencia en cuanto a qué sutileza debe tratarse. Porque te recuerdo que ellos vienen aprendiendo el español y ahora, por ejemplo, ya el idioma shuar casi no se habla, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces hay ciertas costumbres y ciertos hábitos dentro de nuestras nacionalidades que dicen, no, esto es normal. No, esto no es considerado una violencia psicológica, por ejemplo. O están exagerando, es demasiado exagerado. Por ejemplo, que una mujer esté emborrachándose con mucha chicha. La chicha generalmente no emborracha, pero ya en varias cantidades ya altas, pues sí puede considerarte que al menos una mujer sí puede llegar a marearse, ¿no? Pero en nuestra sociedad tal vez lo veamos mal, pero para ellos está bien. Está bien, pero ¿hasta qué punto está bien? O sea, para la integridad emocional de una mujer, ¿hasta qué punto está bien? Nadie le ha preguntado a una mujer de nuestras nacionalidades si ella se siente estable o contenta o feliz con que el marido le insulte o le trate de humillar en público o en privado también. Pero estas cosas hay que efectivamente romperlas. Otro punto importante es, por ejemplo, ¿qué pasa si una vez emitida la boleta de auxilio el agresor incumple esta medida? Es importante tomar en cuenta que el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal también establece otro delito, que es el incumplimiento de medidas de autoridad competente. Si yo llego a acercarme a una persona a la cual la otra persona tiene una boleta de auxilio en mi contra, yo estoy cometiendo otro delito que ya es castigado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y que efectivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no incumplir con las medidas que ha dispuesto la autoridad, es decir, el juez. Como por ejemplo, salga del lugar donde está la víctima, no puedo yo llegar a un determinado lugar, como puede ser la vivienda, y yo no hago caso, incumplo y de nuevo regreso, también eso es el delito tipificado en el artículo 282. Esto es importante conocer para qué, porque muchas veces la imprudencia o las emociones nos llevan a cometer delitos y que nosotros decimos, pero no era para tanto. No, para la autoridad competente, para el Código Orgánico Integral Penal, es un delito tipificado y que nos vamos a someter a un juicio. Y esto ya es un problema, obviamente. Así es, Gaby. Dentro de esto también la implicación de que en el momento que sucede esta violencia psicológica, hay esta situación de que la persona se siente agredida, ofendida y ese momento va a denunciar. Y luego es como, ay, me arrepentí, es que solo quería darle un escarmiento, solo quiero darle un escarmiento y esta persona agredida psicológicamente va y le busca. Entonces hace que su boleta sea inválida para ella, más no para el presunto agresor. Hay que tener muy en cuenta en eso y más bien gracias por hacerme acuerdo. ¿Qué pasa si la persona, la víctima tiene la boleta, pero la víctima mismo es quien se acerca al agresor? Primero que nada es la responsabilidad de la víctima, ¿no? Si yo tengo boleta es porque yo no quiero que se me acerque esa persona. Pero yo irle a buscar al agresor es qué tanto yo he analizado que estoy en calidad de víctima y que no puedo someterme más a los atropellos que me está cometiendo la otra persona. Pero sin embargo pasa, y pasa mucho aquí en nuestra sociedad, porque en 5 minutos se pelearon y me voy a ponerte la denuncia y después ya a los 10 minutos ya regresan y están de nuevo felices y contentos. Y el proceso, sí. Y el proceso, sin embargo, aparataje estatal activado, son gastos judiciales, gastos del Estado que asumimos todos los ecuatorianos. Pero el tema que me iba es, para la persona, para el agresor que le va y le busca a la víctima, esa boleta, ese delito más bien, el delito del 282, no lo ha cometido, porque no es él quien ha buscado. Entonces eso tiene que tomarse en cuenta en todos los procesos judiciales activados por el artículo 282, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, para que se tome en consideración. Así es, y como estamos hablando de la violencia psicológica, ¿cómo usted puede identificar que está sufriendo una violencia psicológica desde la cosa más sutil, como hemos hablado? Son pequeñas humillaciones, insultos y agravios hacia usted, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que usted le está sirviendo la comida y dice, esto está muy caliente, y bota el plato. Eso ya es
es una ofensa hacia usted, ¿no? Hay también los casos cuando una persona trata de humillarle o, por ejemplo, la persona está tan acostumbrada al maltrato psicológico que, por ejemplo, justifica, no, lo que pasa es que yo me gané eso porque yo me porté mal. Justifica al agresor, ¿no? Aparte también recurrimos a culparnos nosotras, es que en verdad yo sí soy bruta, no llené bien esa papeleta y por eso no pude hacer el depósito. Ahí tal vez hay ya un trastoque de la autoestima de la persona. Así es, la autoestima de la persona ya está baja, pero esto nos da a entender que hay una manipulación mental ya, ¿sí? El agresor ha empezado a manipular a esta persona, entonces ha sido tan sutil en la manipulación que la persona cree todo lo que le dice. Deja de arreglarse, ya no sale, ya no conversa con sus amistades. ¿Para qué te vas a arreglar? Así es. O esa falda está muy cortita, o ¿por qué te vas a cortar el cabello? ¿Por qué vas a salir a estas horas de la noche? Las mujeres no deben salir a estas horas de la noche. O una señorita de casa no debe salir a esas horas de la noche. O sea, estereotipos. O no seas carichina, tienes que aprender a cocinar. Y si no cocinas, no eres ama de casa, o no te puedes casar. Mientan, digan que van a restaurantes. No, mentira, pero en verdad sí, es algo muy preocupante en realidad en esta parte. La manipulación, no solamente del agresor hacia la víctima, sino la víctima cómo reacciona. Gaby, aquí hay que tener una sutileza. Como psicólogos, yo les invito a todos los colegas que nos estén viendo y nos estén escuchando, a los colegas psicólogos, seamos muy éticos en esta parte, porque no hay un test específico que diga esta persona está diciendo la verdad, ¿no? Sin embargo, sí hay test que manifiestan los posibles desórdenes o trastornos que está ya presentando la persona, o por ejemplo la ansiedad y la depresión que ha causado ese tipo de agresión, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se va a denunciar hasta qué punto se quiere llegar. ¿Quieres llegar hasta las últimas consecuencias legales, como tú decías? Es un gasto público a la final una denuncia. Exactamente. ¿O prefiere hacer simplemente un acuerdo en el que, bueno, no me siento, ayuda, ¿no? Así es, no me siento conforme y así es. En la fiscalía generalmente le van a hacer es un peritaje psicológico. Ojo con esto. No es una valoración psicológica simple, es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Un peritaje psicológico forense se diferencia de una valoración porque está solicitado por un juez o en este caso por el fiscal de turno que recibió la demanda. Sin embargo, los parámetros son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en la violencia psicológica dentro de la fiscalía sí se establece también la credibilidad de criterios, que es como para decir, en verdad sí tiene secuencia lo que me dice y puede tener una cierta credibilidad pero no es el 100%, no lo es, ¿sí? Sin embargo, del agresor sí se puede determinar dentro de su personalidad, las características y rasgos de su personalidad, si está proclive a producir este tipo de violencia, sea psicológica, sexual o física, ¿no? O sea, si es una persona agresiva per se. Así es, va a salir en eso los test. Así venga bien guapo, enternado y sonriente, en los test va a salir. Hay que tomar muy en consideración. A los psicólogos no se les puede engañar. Así es, ¿no? A nosotros nos pueden venir y decir, yo estoy siendo violentada psicológicamente, o saben qué, no, yo nunca le topé, yo nunca le hablé, yo nunca le dije nada. Es una falacia, es una mentira que me haya puesto esa denuncia. Sin embargo, al momento en que se tramita esta denuncia, efectivamente va a salir la realidad de los hechos, pero aquí es un llamado a la conciencia en denunciar verdaderamente cuando exista una violencia psicológica, cuando exista actos de violencia psicológica, a no mover el aparataje estatal de por gusto, tal vez por una venganza personal o tal vez busquen ciertos actos personales que no están encaminados a la reintegración de la personalidad como una mujer o como un niño o como un padre de familia, tomando en consideración que no es que estamos diciendo que solo las mujeres pueden ser víctimas mujeres, pueden ser víctimas hombres. Considera violencia psicológica. Teníamos ya claro el tema de que entre padres e hijos, también entre parejas, también el esposo y la familia política, es decir, la familia de la esposa, etcétera. Entonces son relaciones
familiares o intrafamiliares, entre las cuales puede aparecer rasgos de violencia psicológica. Recomendaciones. Solamente nos preguntaban cuáles son las sanciones o si es que se llega a comprobar que hay violencia, cuáles son las sanciones. Las sanciones es una pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. Hay que tomar en consideración que ya depende el caso en específico en sí, cuánto tiempo le den, ¿no? Pero el rango de la pena está de 1 año a 3 años de prisión. Para ayudar a lo que dijo Gaby, específicamente de eso depende mucho el peritaje psicológico inicial que se le hace a la víctima cuando presenta la denuncia. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta los rasgos de afectación, porque hay personas que presentan resiliencia. Resiliencia es alguien que, por ejemplo, tiene el carácter fuerte, como hemos conversado con Gaby, las dos tenemos el carácter fuerte, entonces un insulto es como que te resbala, no te afecta. Sin embargo, tú devuelves, si te agreden, tú devuelves del mismo calibre y paró. No, pero eso está mal, ¿no? Así es, sí, devuelves de la manera agresiva igual, ¿no? Pero el punto es que no llega a afectarte. Pero estás viviendo una violencia psicológica. Sin embargo, como tú presentas un carácter fuerte, es como que sí, lo que diga usted. Así es. Sí, entonces hay personas que sí tienen esta capacidad de soportar esta violencia y saber manejarla. Hay personas que más susceptibles, así es. Entonces estas personas sí se ven afectadas. En realidad se establece, ¿no? Ya, por ejemplo, que dejan de trabajar, dejan de asistir a lo que normalmente querían asistir, ¿no? O sea, hay un cambio radical en su vida. Cierran sus grupos sociales, tal vez por el mismo hecho de que efectivamente al ser violentados psicológicamente no quieren ya interrelacionarse con otras personas por miedo a seguir sufriendo este tipo de abusos. Así es, generalmente la pareja empieza, no me gusta que te lleves con él, no quiero que salgas a tal hora, no quisiera que tú estés ahí. ¿Qué estás chateando a cada rato? ¿Con quién chateas? Entonces, esta manipulación emocional tienen que ustedes aprender a manejar, queridos televidentes de Ecomazónico, deben aprender a ser muy sutiles en esta parte, porque la cohesión, la manipulación emocional empieza por pequeños detalles como, dame las claves del Face, quién te está escribiendo, por qué aceptaste a este nuevo amigo, de dónde le conoces. ¿Se puede dar o no se puede dar las claves? Es decisión personal. Pero lo más saludable... Así es, hay que respetar la privacidad. Si hay pareja, no hay problema, pues, o sea, si no pasa nada, le puedes decir. yo pienso que es el contexto, ¿no? Yo pienso que sí se debe dar las claves. Funcionaría siempre y cuando la pareja sea ya muy sincronizada, se tenga una confianza al 100%, pero llegar a ese nivel requiere años. La madurez. Yo me meto al diálogo. Venga, por favor, a debatir, por favor, señor Gustavo, no invito a tomar asiento ahí. Yo me atrevo a debatir en esto y hola a todos, así no. Pero hemos estado conversando y venía escuchando mientras que venían en el bus, les venía escuchando. Pero pienso que este detalle ya no es tanto psicológico, sino más bien de confianza en la persona, si estamos hablando de pareja. Ahora, pero el que nada teme, nada debe, o el que nada debe, nada teme. Pero es que aquí entramos a un tema muy, muy específico, como por ejemplo, ¿para qué tú quieres las claves? ¿Para revisarme o para controlarme o por un trabajo ¿tienes específico? novio, no es cierto? Sí, yo tengo ¿Tienes novio o esposo? A ver, ¿sabes las claves o no sabes las claves? No. Ya dices, ¿tienes las claves o no tienes las claves? Él tiene la clave de Hotmail, pero no de No Facebook. tengo la clave porque entra directo a la computadora. Yo creo que nada impuesto sale bien. O sea, si es que alguien, claro, si es que, o sea, por ejemplo, alguien quiere tener la clave del novio o la novia, pero la otra persona no está de acuerdo, pero el otro le obliga de entrada y ya no va a tener un buen final aquello. Sí, de drástico, es violencia, no puedo creer. Tiene que ser siempre Hay que reformar la ley, por favor. Señores asambleístas, hay que reformar todita esa ley. Si hay una sincronización, como digo, entre la pareja, un acuerdo mutuo en que ambos se dan la clave voluntariamente, está correcto, pero eso requiere años de confianza, de vivir muchas cosas, de tener una entrega total, porque
porque también ocurre que se está en proceso, o sea, el amor, el entendimiento es un proceso también, y de pronto no hay todavía hay malas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso personal puede ser, ¿no?, que uno se tiene amigas de años, pero de años, mucho antes de haberle conocido a la pareja. O sea, amigas o amiguis. Se tiene mucha confianza con esas amigas, entonces pueda que le diga algún cariño, alguna confianza. Y ¿Tus claro, ex también son tus amigas? La otra persona también la otra persona, claro, se va a poner celosa, se va a molestar. Entonces, hasta explicarle el contexto, decirle, No demores en explicar mucho contexto. no sé, es mi punto de vista personal, ¿no? Yo creo que... pero Bueno, centrándonos en el tema, era violencia psicológica y esto de las claves. Eso me parece que vaya a la Mocagua, está fuera de pilche, como diría yo. No a la Radio Mocagua, sino vaya a la Mocagua, está en otro tema. Pero, a ver, ¿qué nos dice usted? Yo entré al debate porque sí es interesante el saber que el que te busquen o no sé, el tema de que ustedes lo hablan al aspecto legal, ¿no?, que puede ser un delito. Pero yo pienso que dentro de una persona que no es pareja, yo comparto. Pero si es tu pareja, ¿por qué va a ser delito? Que pueda entrar a tu... Nadie ha dicho delito. Pero ya hay control, depende, ahí sí depende el contexto. O sea, primero tiene que haber la autorización mía. ¿Qué tipo de autorización existe? O sea, ¿a la fuerza o de verdad yo le autorizo para que él tenga La claves? autorización, como dice Gaby, sobre todo la confianza que se tiene en pareja. Exactamente. Toma mi teléfono, dame contestando. ¿Y qué digo? ¿Y qué digo? Y eso es para los que no quieren dar o las que no quieren. Lo que pasa es que quienes están enfermos de celos, y hay mucha gente lamentablemente que ocurre, va a buscar cualquier pretexto, un mínimo, para hacer problema. Eso también Está sacando a relucir situaciones personales. Por supuesto, somos Por favor, humanos y hemos vivido. centrémonos en el tema es violencia psicológica. Yo soy víctima de violencia, he sido víctima muchas veces. Culpa, yo tuve la culpa. Pero en todo caso yo no sé si estaban terminando el tema, Estamos en las recomendaciones. pero una de las recomendaciones de nomás las claves, no pasa nada. Vamos a ver si no pasa nada, vamos a ver. Y me cuentan, dejen los comentarios, cuéntenme, o sea, den nomás las claves, no sean tacaños ni tacañas, o sea, la confianza sobre todas las cosas. Yo soy la que viene a poner el relajo. Creo que la privacidad hay que respetarse, es como el cepillo de dientes, o sea, por más comunicación, lo que sea que tengas con tu pareja, no vas a compartir el cepillo de dientes, o sea, No, yo sí no es lo compartido, correcto. porque cuando no he llevado Puede mi ser, cepillo pero de no es lo dientes, de correcto. hecho, No, sí se puede ser, comporta. pero para No mí es lo higiénico. no es higiénico, así Bueno, es. el tema de pareja creo que será otro día. En otra invitación. En otra Es invitación. un break, digamos, dentro de la tertulia. Bueno, antes de cerrar, solamente les quiero decir que este clase de debates, de reuniones, de conversaciones vamos a tener acá en Ecoamazónico, así que están todos y todas invitados. Si usted quiere venir a compartir, venga, estrechitos, pero vamos a abrir para debatir. Que el Y, cafecito. sí, ya le dieron cafecito, ya. O guayusa. O guayusita. Pero en todo caso, agradecerles a nuestras invitadas por hablar sobre el tema de acoso, abuso psicológico, violencia psicológica, en el tema de qué hacer, qué no hacer, cuándo acudir, y eso ya lo dijeron nuestras invitadas. No sé en la parte final. Bueno, antes de que Gaby concluya, me gustaría acotar la última parte. En cuanto a violencia psicológica, como habíamos manifestado durante toda esta sesión, la víctima debe ser consciente de lo que va a denunciar y sobre todo decir la verdad. Porque tenga muy en cuenta que usted está afectando a una persona, que haya sido o no su pareja, las consecuencias legales de poder denunciarle en realidad va mucho más allá. Entonces, en realidad piense, analice dentro de usted si está siendo víctima de una violencia psicológica o física, más adelante hablaremos de esto, física o sexual, pues denúncielo. Pero si usted cree que si la violencia psicológica va de parte y parte, asuma las consecuencias, porque no solamente es que usted va y denuncia a su pareja y él va a caer preso porque cae preso, no, la situación también es que yo también respondí, yo soy responsable de las agresiones psicológicas que yo también pude haber producido. Respeto mutuo sería la palabra clave. Así es. Eso, no sé, Gaby, ¿algo más? Efectivamente me uno a esta recomendación y a esta conclusión. Debemos actuar en el ámbito legal con responsabilidad.
nada conlleva, ningún acto irresponsable conlleva un fin bueno. Violencia genera más violencia, y si de verdad nosotros nos consideramos víctimas, denunciemos con responsabilidad. Y hay otras personas que en cambio, a pesar de que conocen y están conscientes de que son víctimas, no lo hacen por un tema de tapujos de la sociedad. Entonces aprendamos a romper esto, aprendamos a romper paradigmas, aprendamos a diferenciar qué es y qué no es violencia. Con este pequeño video lo que intentamos es concienciar a la gente, educar a las personas, y que efectivamente actúen de acuerdo a sus convicciones y a sus conciencias. Eso es todo. La próxima semana nos vemos. Claro que sí, todos los lunes vamos a estar aquí, Gaby, ya Sí. compromiso, y también acá con Sin nuestra llegar amiga psicóloga, atrasada. ya podemos decirle psicóloga. En el tema de los hombres con violentados psicológicamente. Ahí está. Lo que callamos los hombres. Bueno, estaremos en una próxima. Gracias a todos y todas que han estado con nosotros. Esto es Ecomasónico. Recuerden, comunicamos y unimos voces.